está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ya sin estado de excepción llegamos, es nuestro tiempo, el de los misterios, aquí en Radio Nacional. Luego ya comenzamos desde el estudio 101 de la Casa de la Radio en directo, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Javier Campos y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Gracias a todos por estar juntos una noche más en esta aventura de los misterios. Si quieres participar con nosotros, estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales abiertas y preparadas y que controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena desde Sevilla, Ramón desde Barcelona y Juan Gómez desde Cantabria. Y hay un montón de temas preparados, este es un avance. En esta ocasión vamos a acompañar a nuestro invitado hacia un mundo sórdido. Iremos hacia un universo dominado por el poder, donde no existen reglas. Conoceremos a alguno de los capos del narcotráfico, a banqueros, a sicarios. Descubriremos oscuras finanzas, a ladrones de guante blanco y a algunos de los que desde la sombra controlan el planeta. Esta es nuestra primera propuesta de esta noche. Seguiremos con nuevos enigmas, siempre a la búsqueda de respuestas. Este es nuestro viaje de hoy. Vamos a descubrir algunas de las cosas que esconde nuestro mundo y que a veces no nos quieren enseñar. Eso es lo que nos espera y además, en la actualidad, ese extraño objeto que está viniendo a la Tierra, ese cohete chino que está a punto de entrar en la atmósfera terrestre, seguiremos su estela porque dicen que entrará a las 3 y pico y que a lo mejor nos cae cerca, ojalá no sea así. Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, hace poco estuvo con nosotros, pero repite, Juanjo Revenga. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Miguel, encantado de estar nuevamente con vosotros. Y yo de que estés aquí. Hace poco estuviste hablando del oro. Sí. Buscando oro, anduvimos por algunas partes del mundo y hoy vienes con no la última bala, muerte en... ¿dónde? En Medellín, la segunda parte de la última bala. Muerte en Medellín. Sí, muerte en Medellín. Déjame que te presente. Has escrito, aparte de La última bala y Muerte en Medellín, que es la última obra que está a punto de salir, fresquita, Civilizaciones bajo tierra, y un montón de
de otros libros hablando de misterios por todo el planeta. Y fuiste anteriormente corresponsal de guerra tanto en Nicaragua, El Salvador, Panamá. Estuviste en la invasión americana de Irak. Estuviste en Yugoslavia, Armenia, Osetia, Chechenia. Has sido y eres productor de documentales. Has hecho muchos para nuestra casa. Y yo pregunto, ¿por qué te metes en estos líos, Juanjo? Pues porque siempre vamos como Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador cuando buscaba el dorado. Siempre está un poco más lejos lo que buscamos. Por eso siempre intentamos dar un paso más. Vale, y Muerte en Medellín, ¿hasta qué punto es cierto ese libro? Yo, fíjate, te lo decía Rosa, tengo que leerme muchos libros para preparar, mucha información para cuando preparo los programas. No siempre termino un libro, pero el tuyo estuve hasta las 2 de la mañana el otro día chupándomelo entero en unas cuantas horas. Es que la verdad es que el libro te engancha. En la editorial me lo dijeron, la primera lectura que le dieron, dijeron, es trepidante. Es trepidante porque lo que se cuenta ahí, y lo que podemos decir, el 95% de lo que se cuenta es verdad. Queda un 5%, que es lo que me guardo yo de protección. En el momento que me vengan a preguntar, decir, no señores, ese 5%, eso es el 5%, es la parte novelada, el cubrirme las espaldas. Pero de todas maneras, lo que te parezca más increíble del libro, eso es lo que es verdad. Vale, yo, como ya sabes y saben los oyentes, soy muy cobarde. Te voy a primero, no me hago responsable de lo que vas a decir hoy en el programa. Normal. y te pido que, bueno, hablemos ni de países ni de gobiernos concretos. Sí que demos la información y luego, si quieren, que lo vayan buscando en tu libro, ¿vale? Perfectamente. Porque te digo, yo soy muy cobarde. ¿Quién es tu alter ego en el libro? ¿Cómo se llama? ¿Richard? Richard Corbin. Richard Corbin. Vale. Y hay un montón de personajes que sí te voy a preguntar por ellos. Y lo que vais a escuchar esta noche de lo que va a contar nuestro invitado, como él dice, por lo menos el 90% es cierto. Y vamos a utilizar y a utilizarte, Juanjo, para que nos cuentes o descubramos, aunque ya hemos hablado otras veces de ello, una realidad increíble y un mundo en el que se manejan miles de millones de dólares y de euros, pero de una manera extraña. Lo vamos a descubrir. Comenzamos, si te parece, tras esa primera introducción, ¿vale? Muy bien, perfecto, Miguel. Vamos con ello. Hubo una frase en el mundo del narcotráfico que se hizo famosa. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y vean, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Plata o plomo. Así parece que se gestó una parte oscura de nuestra historia. Nuestro invitado la conoce bien y ha venido al programa a contárnoslo. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar o participar en ese sorteo. No he dicho eso, tenemos 5 premios como siempre para agradecer vuestra atención. Plata o plomo, de la serie Narcos, Juanjo. ¿Te ha gustado? Exactamente. ¿Te ha gustado? Sí, hombre. Mucho, porque, hombre, la serie de Narcos es la que más se ha acercado, ¿no?, a la realidad. Se ha acercado. Porque Escobar tiene muchas frases, pero no era un filósofo, era un bandido. Sí. Pero tenía frases del poderoso, ¿no?, del que se cree poderoso, sobre el bien, sobre el mal, y de vez en cuando soltaba muchas frases de ese tipo, sí, que son épicas. Sí, señor. Vamos a tratar de entrar un poco en este mundo, el mundo de los narcos. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Esto cómo empieza? Pues es muy, muy sencillo. Empieza como todos los grandes negocios, cuando se dan cuenta lo que puede producir un producto de bajo costo
vendiéndolo a 1000 veces lo que les ha costado. ¿Qué es droga? Jamás se lo van a plantear, para eso son los malos, son los bandidos. ¿Que es algo malo para la sociedad? Tampoco se lo van a plantear. No debemos olvidar que el bandido archimillonario es el mismo señor que estaba hace un año recogiendo patatas y tiene esa cultura. Hombre, tengamos en cuenta, por ejemplo, si hablamos de cantidades, que Escobar tuvo una fortuna que se estima en más de 20.000 millones de dólares. Sí, luego vamos a hacer, si te parece, un resumen de algunos de ellos y el dinero que tenían. Sí. O sea, gente que venía del campo, gente que venía del campo, que cambia sus cultivos o que les obligan a cambiar sus cultivos. No cambian sus cultivos, ellos trabajaban en el campo siempre en el negocio, siempre, porque no llegas de frente y empiezas a trabajar. Tú estás metido trabajando en los cultivos del negocio, y lo que pasa es que si eres más listo no tardas en prosperar. Si eres más listo o más bruto, cualquiera de las dos cosas sirve. Pero ha habido gente muy inteligente y gente que han conseguido llegar arriba del todo desde abajo. No es que hayan sido, es que yo soy el hijo y lo estoy llevando. Normalmente los hijos no suelen sobrevivir mucho, con lo cual no pueden heredarlo, no pueden heredar el negocio del padre. Cuando cambia uno, cambia todo. La familia quitan a todos, ya sabes cómo es, eso es barrerlos, limpiarlos y empezar de nuevo con otros. Y además cada vez hay más, que es el problema, cada vez hay más competencia, más cárteles, más cosas, cada vez hay más gente intentando meterse en esto porque es el mejor negocio del mundo. Núcleos o países, no sé si me gustaría decir países, ¿no? Núcleos de donde surge todo este movimiento narco. En Latinoamérica, Colombia, México. Sí, esto empezó en Colombia y empezaron a mover las primeras cantidades rentables, las empezaron a mover a Estados Unidos, ¿no? A Miami, empezaron a moverlo a Miami, y ya eso disparó el negocio. Ya abrir un mercado dispara el negocio. Colombia en los años 80-90 manejó todo, lo manejó todo, absolutamente, el mercado era suyo, se lo repartieron entre Cali y Medellín, tú vendes en Nueva York y yo vendo en Miami y en la costa oeste. Se repartieron el mercado y todo fue muy bien. Pero el problema es que el narco no tiene palabra y cuando se llega a un acuerdo tardan en romperlo la mitad de lo que han tardado en llegar a ese acuerdo. Y luego esto cambió, el mercado cambió después de las persecuciones de las agencias estatales americanas, de los gobiernos colombianos, esas persecuciones que tuvieron, que acabaron con muchos de ellos, pues Colombia se dedicó a fabricar. Y para vender tenía al que antes le transportaba, a los mexicanos. Ahora, si quieres vender, tienes que pasar por ahí. Tienes que pasar por el ojo de la aguja de México, porque si no, no vas a vender nada. Otra de las grandes frases de Escobar era esa: los mexicanos no tienen bandera, matan y no miran a dónde. Pues ahí es donde ya se disparó todo, y a partir de ahí pues se ha creado un mundo de miedo, de terror y de millones de dólares. Anteriormente de que surgiera este tema de la droga en Latinoamérica, había también otro comercio desde Asia, ¿no? Opio y Vietnam, China. El Triángulo de Oro, exacto, el Triángulo Laos, Camboya, Vietnam, el Triángulo de Oro, era el opio, que era el otro gran negocio. Pero tú fíjate que eso nunca explotó, ni nunca hubo esas grandes persecuciones. Pues ¿por qué? Porque ahí las grandes agencias de seguridad eran socios de esta gente, de los que fabricaban allí, lo traían y se repartían el dinero. Sin embargo, de la droga sudamericana, ni un centavo se queda en Estados Unidos. Todo el dinero que entra, lo que se vende, lo que se saca, vuelve todo nuevamente a México, a Colombia, a cualquiera de los países productores. No se queda ni un centavo. Sin embargo, el opio, la heroína, ahí sí, ahí había como una especie de sociedad y de buenismo creado entre todos, con lo cual todos eran socios en el negocio y se iba cumpliendo. Pero claro, los asiáticos son, dentro de lo posible, más serios que los señores, los grandes lores de la droga. ¿Cuándo surge, si se puede dar una fecha, explosiona este tema de la droga o los primeros inicios en Colombia? Sí, esto empezó en los años 70. En los años 70, cuando todavía se jugaba con la mota, con la marihuana, únicamente llevaban marihuana, eran 4 hippies que la pasaban de México a Estados Unidos, pero apareció Griselda Blanco. Griselda Blanco, una mujer que esa también había venido, de lo más bajo, de lo bajo, de Medellín venía.
y se fue a Miami, se casó con un traficante que tenía contactos y empezaron a mover. Y empezó a mover de tal manera la cocaína que empezó a contratar cientos de personas para trabajar con ella. Entre esas cientos de personas estaba un tal Pablo Escobar, que trabajó para ella. Ajá. Ahora vamos a hablar más de ella. Otra pregunta que te hago. Colombia, como tú dices, fabrica, México... distribuye. Pero hay otros países implicados también, ¿no? Bolivia. Claro. Y lo que tengo entendido es que últimamente algunos agricultores que tenían sus cultivos tradicionales han cambiado ese cultivo de la papa o de las cosas que tuvieran por la coca, aunque siempre han cultivado coca no para droga, sino porque es una planta sagrada para ellos, ¿no? Exactamente, porque la gran desgracia es que la coca, el mejor sitio para crecer es donde crece el café y donde crecen los cultivos o las papas, a 2.000 y pico metros de altura, con 20 grados de temperatura, es en la misma tierra. Y claro, los propios agricultores dicen, no, es que les han obligado a cambiarlo. El propio agricultor se da cuenta de que gana $1 plantando patata o la papa y que gana $1.000 plantando lo otro. Son ellos mismos los que lo cambian, pues por necesidad, porque es lo que sí es cierto, que muchas veces se habla, dicen, pues que los traficantes han hecho muchas veces más por el pueblo que los gobiernos. Aparte de hacerlos, no les hacen trabajar, les compran su cosecha, vigilan y hacen más, les construyen casas, les ponen la luz en los pueblos. Pues hay muchas veces que, claro, el que vive allí los defiende, y los defiende porque por lo menos alguien se preocupa por ellos. 900-137-137 nuestro teléfono. Saludos a toda la gente de Latinoamérica que nos escucha, con todo nuestro respeto absolutamente hacia todos. No es que todos los mexicanos sean malos ni todos los colombianos sean malos. Estamos hablando de una parte mínima de un mundo extraño y oculto que ha llegado a todas las partes. Seguimos adelante con algunos datos más acerca de los narcos, algunos, ya verás el ranking. En este mundo del narcotráfico existe un ranking de los más ricos y poderosos reyes de la droga. Estos son algunos de ellos. Griselda Blanco, también conocida como la madre de la cocaína, la madrina y la viuda negra, esta mujer fue una despiadada asesina. Gángster del poderoso cártel de Medellín en la década de los años 70. Era reconocida por sus comportamientos psicópatas y una prueba de ello es que cuando tenía 11 años secuestró a un niño y exigió un rescate, pero al final lo mató de un tiro en la cabeza. Durante su carrera delictiva logró acumular un patrimonio de $2 billones. Carlos Leder. Desde muy joven, este capo, que por cierto fue uno de los fundadores del cártel de Medellín, abandonó sus estudios para dedicarse al crimen, entre ellos el contrabando de vehículos robados. Se trataba de un hombre estudioso que pasaba la mayor parte de su tiempo libre leyendo libros de autores como Nicolás Maquiavelo, Hermann Hesse y manteniendo especial admiración por el libro de Adolf Hitler, Mi lucha. Fue pieza fundamental en la organización comandada por Pablo Escobar. Se cree que Leder pudo estar involucrado al menos en la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985, que asesinó a 11 magistrados de la Corte Suprema y a 84 personas. Logró tal riqueza que compró su propia isla en las Bahamas y ofreció pagar la deuda externa de Colombia en 2 ocasiones. Su fortuna se estima en más de $2.7 billones. Joaquín El Chapo Guzmán. Sin duda el máximo líder que pudo tener el poderoso cártel de Sinaloa. La figura de El Chapo es la de un hombre legendario, capaz de generar miles de millones de dólares en ganancias por la venta de droga y de compartir su riqueza con los más necesitados, convirtiéndose en una especie de Robin Hood para todo el pueblo de ese estado. Será recordado por convertirse en el hombre más buscado del mundo por las agencias antidrogas de los Estados Unidos y por haberse fugado de manera sorprendente en 2 ocasiones de las prisiones de máxima seguridad más importantes de México, después de permanecer 13 años prófugo de la justicia, amasando una fortuna de más de $5 billones. Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, fue el máximo líder del cártel de Juárez. Aprendió de su colega Pablo Escobar que debía mantener un bajo perfil para lograr el éxito en este negocio, y sin duda se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia del narcotráfico mexicano. Diseñó el traspaso de droga hacia los Estados Unidos a través de aviones y avionetas, contando con más de 727 de su propiedad. Este emperador mexicano de la droga incluso se sometió a una cirugía plástica para no ser reconocido por las autoridades, y su patrimonio
neto fue de 25 billones de dólares. Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, un hombre que desafió al gobierno de Colombia y a la DEA de los Estados Unidos, fue el criminal más famoso de todos los tiempos. Se especializó en la producción y distribución de cocaína y en su mejor época logró ingresar hasta 15 toneladas diarias a territorio norteamericano, obteniendo ganancias de 50 millones de dólares cada 24 horas. Sin embargo, hasta el día de su asesinato, el 2 de diciembre de 1993, se estima que generó más de 30 billones de dólares. Nos lo contaba Víctor González, del canal Badaboom, calificando a los narcos como seres perversos y multimillonarios. Conozcamos algo más de esta sórdida historia. Tremendo, Juanjo, ¿no? 30 billones de dólares, sí, ganando 50 millones de dólares al día con el tráfico de drogas. Y ese es el problema, ese era el problema, que eso había que lavarlo y hacer, porque era en efectivo, porque como te he dicho, no se quedaba nada en inversiones por ahí, todo volvía nuevamente a Colombia. Y lo de Amado Carrillo tiene una historia muy buena, la operación de estética que le hicieron, ¿no? Le estaban operando en Ciudad de México, le estaban operando y hubo un fallo y murió. Y entonces los guardaespaldas ametrallaron a todos, mataron a los médicos, las enfermeras, y como estaba él en medio, también allí en la operación, pues le destrozaron a tiros. Con lo cual se sabe que Amado Carrillo Fuentes salió huido de allí. Como él mismo, enterraron a una persona irreconocible y decían que era Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Y realmente era un pobre que le habían puesto allí como si hubiese sido él. Eso fue otra de las escapadas que también son buenas en esta gente. Espera, no he entendido. ¿El que murió fue el propio Amado Carrillo? No. Él no murió, murió otra persona. Ya. Murió otra persona, y como ametrallaron a todos los que estaban allí, los ametrallaron, y a este precisamente, como estaban haciendo una operación de estética, le tenían la cara destrozada también. Nadie pudo decir que era Amado Carrillo, pero como había sido esa balacera, pues era él el que estaban operando en este momento. Y es otro más que estará, como muchos de ellos, pues escapado o medio escapado, porque siempre tienen detrás. Dinero a las puertas ganaban esta gente, ¿verdad? Increíble. Incluso se ofrecieron a pagar la deuda, varios de ellos se ofrecieron a pagar la deuda externa de países como Colombia, ¿no? Sí, exactamente, y eso es lo que asusta a los gobiernos, eso es cuando se asustan. Cuando dicen, si alguien se puede permitir el pagarnos la deuda, ¿qué pintamos nosotros? Y el negocio de la política no se toca. Eso no se toca, y ahí es cuando atacan. Ahí es cuando atacan y cuando empezaron. Porque mientras tanto, pues todos vivían y todos muy contentos. Cada uno cobraba lo suyo, porque para llevar esta cantidad de negocio, tiene que haber corrupción. Tienen que cobrar desde el más bajo al más alto, tienen que cobrar todos y todos tienen que callar la boca. Si no, esto no funciona. Como dicen ellos, cuando hay un pasillo abierto para meter las avionetas, no es que se haya abierto el pasillo de radar y no se detecte. Es que solo maneja un hombre, y ese hombre tienes a elegir o $20,000 para esta noche, o sé dónde van al colegio tus hijos, que es lo que le dicen. En torno a todo esto, evidentemente, y estos individuos, ¿no?, que parecen, bueno, todo lleno de lujo y de dinero, había mucha crueldad, ¿verdad? Hablaba de mi prima la Blanco, que mató a un niño pequeño, ¿verdad? Griselda, y los otros no se quedaban atrás, ¿no? Eran tremendos, plata o plomo, como decía Pablo Escobar, y los demás, wow, tremendo, ¿no? No, tú fíjate, el Chapo para mí, que fue el más inteligente, ¿no? Dentro de todo fue el más inteligente. Cuando llegó él se perdían cargamentos, porque te los cogían en la frontera, unos se perdían y otros se los quedaba el transportista. Pues a partir de que empieza él a manejar el negocio no se perdía ningún cargamento. El primero que se perdía iba él, y él mataba al transportista directamente. Si fuera verdad, mentira, se lo hubiera robado o se lo hubiese quitado la policía. Él los mataba. El imperio de terror es que si no, ¿cómo manejas este salvajismo en cuanto seas un poco débil? Ya. Ahora voy a hablar con Richard Corbin, ¿vale? Vamos a tu libro. Vale, muy bien. Richard, ¿con cuántos de estos te has entrevistado, has estado en su casa, has comido? Con muchos, y hemos comido, hemos reído y hemos pasado miedo con muchos de ellos, pero es la única manera. Tener mano izquierda es siempre, porque tú les intentas asesorar, ¿no? Teóricamente para eso es para lo que está Corbin, ¿no? Para asesorarles en muchos problemas que tienen. Y entonces jamás puedes decirle lo que tiene que hacer a ninguno de estos.
tienes que metérselo de tal manera como no te das cuenta de lo que se te acaba de ocurrir, que esto lo tienes que hacer de tal manera y este camión no puede ir por aquí, tienen que ir a tal sitio, o este banco no puedes ingresarlo porque es una locura, pero se te ha ocurrido a ti. Y entonces él, pues es verdad, claro, pensándolo yo mejor, y ya la idea suya la hace. No le intentes nunca meter, esto vas a hacerlo así porque estás tonto, que si lo metes de la otra manera, todos creen que es muy fácil. Y todos tienen un gran defecto, que es no querer pagar impuestos. Nunca, pero si hay de sobra para pagar impuestos, con las últimas 7 casas con piscina que has comprado, habíamos pagado algo. Siempre hay que pagar algo, tienes que hacer algo. Pues no le hacen ningún caso a Corbyn y es muy difícil el mantenerles así, porque para ellos la ley número 1 es no pagar. Vale. Sin embargo, ahora desde que desapareció Pablo Escobar y algunos de los grandes capos mantienen un bajo perfil, ¿no? Ya no son tan ostentosos, ya no... Eso es, sobre todo en Colombia. En Colombia sí que aprendieron. En Colombia han aprendido muy bien y ahora hay 2 o 3 que son los que manejan todo, el Mr. T, el contador. Son gente que tiene otro tipo de negocios, aunque ya están también marcados por la DEA, ¿no? También están marcados como los más buscados. Están marcados ya como han conseguido encontrarlos, porque nunca hay fotos de esta gente, nunca aparecen fotos. Pero ahora llevan un perfil mucho más bajo, sin comprar las grandes mansiones, las grandes fiestas, ese zoológico del amigo Escobar que tuvo, todas esas cosas que, hombre, cantan, pero cuando tienes a los gobiernos que van tragando con todo, dices, pues bueno, pero es que ahora mismo ya no son los gobiernos, ahora tenemos a todas las agencias encima, tenemos al mundo encima. Pero a pesar de todo, dice, bueno, acabamos con Pablo, acabamos con Cali, con el cartel de Cali, acabamos con todo. No, señores, lo que han hecho ha sido cambiar la cabeza de la hidra, de la serpiente. Y había 1 y ahora hay 4. O en México, que el problema de tener 4 o 5 carteles, ahora mismo pues puede haber 50. Ya. Luego hablaremos de bancos, pero esta propia gente tenía tanto dinero que creaban sus propios bancos para blanquear el dinero, ¿no? Claro, porque uno de los requisitos de cuando tú mandas dinero desde un banco es que el banco que te lo envía te tiene que decir que ellos ya han confirmado cuando cogieron ese dinero, que ese dinero es de procedencia lícita, ni de terrorismo, trata de armas, de blancas, ni de nada, ni de drogas. El banco ya cuando te lo manda de verdad, han visto ellos que es limpito. Limpito, ¿no? Vale. Y que mejor, que sea tuyo el banco, que mejor. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. De nuevo el teléfono, recuerdo, 900-137-137. Vamos a seguir adelante montando esta historia de los narcos. Santiago Quiceno vive en Medellín, dice, y te felicita. Y desde Argentina, Lucía y Mariano están dibujando. Gente que nos escucha en Medellín, mucha gente nos escucha. Sí, yo trabajé mucho allí en Medellín, una gran ciudad y preciosa. Sí, vale. Vamos con la tercera parte del programa que tenemos preparado. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos moviéndonos en el turbio mundo del narco. Muchos de sus integrantes creen con fe ciega en diversos cultos. En concreto, los sicarios manifiestan un vínculo devocional con santos católicos y cultos como prácticas ritualistas del ocultismo. Profesan también devoción a la Santa Muerte o al Santo Jesús Malverde, hasta culminar en la magia, santería, brujería y satanismo. Lo que vais a escuchar es un ejemplo de ello. ¡Ey, abran la puerta! La policía colombiana informó el viernes de la detención del líder de una banda de narcotráfico que encargaba conjuros para proteger sus cargamentos de droga de las autoridades. El traficante, apodado Camilo, mantenía contacto con un brujo para asegurar el éxito de los traslados de estupefacientes. El hombre fue arrestado con otras 9 personas en un apartamento de un sector exclusivo de Medellín. Así es la relación de los narcos con la magia y las prácticas esotéricas. Pero conozcamos más. Era una noticia real de un
una detención de un narco, en Medellín concretamente. ¿Por qué creen tanto? Bueno, lo hemos hablado algunas veces en el programa, pero vamos a volver a insistir en ello. Y además quiero que me cuentes una historia que narras en el libro tremenda. Está muy asociado a los narcos el culto a este tipo de cosas, sobre todo esotéricas, incluso a partes de la religión católica o cristiana, ¿verdad? Sí, todo basándose en ello, pero todo tiene que ir al salvajismo y al miedo, principalmente, porque todos tienen su brujo, su chamán, su sacerdote que se dedica a hacerles estos conjuros. Y la historia más fuerte de la que hubo en el negocio fue la de Adolfo Jesús Costanzo, que creó un imperio de crimen basado en eso, ¿no? Basado en salvarles los cargamentos. Lo que quería era salvar los cargamentos a la gente, y para eso pues no importaba si la que había que matar y meterlo en el caldero, en el Neganga. Y la película de Perdita Durango está basada, en parte, era peor todavía lo de Costanzo. Ya desde la iglesia, que hacían un papel increíble con todo este tipo de cosas. Con Bardem. Sí, exacto. Pues fíjate que es una película muy, muy dura y se quedaba corto comparado con lo que llegó a hacer Costanzo, ¿no? Lo que llegó a el imperio de terror, y basándose en que él con ese sacrificio aseguraba que iba a llegar el cargamento. Pues lo mismo que ocurrió cuando estaba Corbin en aquel pueblo, que aparece, esta noche antes de ir a cenar vamos a ver esto. Vamos a ver un señor que creían que les había robado, y salía un cargamento al día siguiente. Y les había dicho el brujo que no había otra manera, que la única manera que había de que llegara el cargamento y ver si es verdad que lo había robado era abrirle. Y la abrió, el hombre murió y le dijo, ya está, decía el brujo al final, decía, lo haya hecho o no, le hemos quitado del medio y el cargamento de mañana saldrá bien. Esas son las cosas tan nimias que son lo que decide la vida o la muerte de una persona allí. Simplemente el capricho, el miedo, y que el de al lado diga, a mí no se me va a ocurrir ni intentar coger nada. Si los he visto cuando cuentan billetes, cuando salen las cajas de billetes, que bueno, como los cuentan mal, por encima siempre de los de plástico hay montones de billetes. Nadie coge $1, nadie. Y todos mirando al otro a ver quién lo coge. Porque como al final digan, oye, que aquí falta esto, saben lo que les puede caer. Ese es el respeto que intentan meter con el miedo. Richard Corbin en el libro, te vuelvo a preguntar a Richard Corbin, no a ti, narra que estuvo en un ritual donde un brujo, para preservar, algo parecido quizá a lo que hayas contado, ¿no? Para preservar un envío, pillaron a un pobre hombre, lo pusieron cogido de los pies y lo desangraron. ¿Esto lo vio Richard Corbin? Exactamente, sí. Exactamente sí, porque cuando vas con ellos no le podía decir Richard, no voy aquí hoy. Hoy vamos a cenar, te llevan ahí a una taquería o te llevan a cualquier lado y ahora tenemos que hacer esto. Y hay que ir, es otra de las normas, que es cuando se puede acabar todo. Decirle yo esto no, o decirle es usted un salvaje, pues tampoco puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque en esos momentos se le acabaría la vida y las historias a Richard Corbin. Igual que cuesta mucho entrar y que confíen en ti y en que no les vas a fallar, no cuesta nada que un día le pises el dedo gordo del pie, se moleste y te saquen, pero con los pies por delante de allí. Y lo vio Richard Corbin, es decir, que para preservar matan a alguna gente. Sí, claro, eso se hace mucho. Eso es lo que más se hace. Empezó con Costanzo, con lo de los crímenes de Costanzo, empezó con eso, porque preservando el negocio y preservar que todo vaya bien, y además siempre se hace con alguien que dudan que les ha fallado. Y ante la duda es hacerles eso, mueren, pues eso, perjurando que ellos jamás le tocaron nada al Señor, y todos allí como si estuvieran comiéndose un bocadillo de chorizo. Es que llega a ese punto el salvajismo, nos volvemos a la frase de Escobar, es que matan y matan sin bandera y sin razón, pero claro, para mantenerse, porque sabe que si no el del Estado de al lado lo va a hacer. Si él no lo hace, el de al lado va a tener ese nivel de salvajismo. Y ahora mismo hay uno de ellos, el Mencho, que es el que lleva el cartel de Jalisco Nueva Generación,
que es el más potente, que está incluso por encima de Sinaloa, Golfo y todos estos, está huido. Este hombre está huido, el Mencho, que también le ayudaron, dice que le ayudaron también los brujos para poder huir de la prisión. No, le ayudó el presidente, que fue cuando le pusieron en libertad en el 2012, porque había un error en las formas del juicio y está desde entonces pues sin poder saber dónde está. Esas son las ayudas también que siempre viene, aparte de la brujería, que no negamos que exista, viene esa pequeña ayuda institucional siempre. Ya. Ellos que son muy, en otras veces hemos hablado de ello, hemos visto reportajes, la Santa Muerte y Jesús Malverde, ¿no? Sobre todo en México. Ajá. Sí, exacto. Jesús Malverde es el Robin Hood, fue teóricamente el Robin Hood de los ladrones que robaba a los ricos en aquel México de finales del siglo XIX. Y bueno, cuando le cazaron, estaba herido, tenía un tiro y claro, no, los tiros no son de verdad, no son como en las películas, que te dan en un brazo, te ponen un cabestrillo y sigues andando. Un tiro en un brazo en donde te dé te puede matar por una septicemia, porque quedan trozos de hueso ahí, toda esa historia. Él con un tiro en el brazo le dijo al compañero, le dijo, entrégame porque voy a morir y la recompensa que dan por mí la repartes entre los pobres. Y desde entonces, pues Malverde le tienen todos, le van a rezar, hasta el Chapo, hasta en la capilla de Malverde, rezándoles. Y es al final dicen que tampoco murió de un tiro, ¿no? Que le ahorcaron, pero también queda lo romántico, ¿no? La leyenda esa media realidad, y luego la Santa Muerte, que es la religión de los malos, vamos a decir, con sus mandamientos, aunque el primer mandamiento es vivirás lo más que puedas, por ejemplo, y es la dama huesuda con la guadaña, pues esa es la religión que siguen, pero más que nada, fíjate, más que para la vida, yo lo que he conocido de eso, lo que piden es una muerte digna, una muerte en balacera, en tiroteo, es lo que piden todos, en el campo de batalla, no lo que nadie quiere, terminar en Estados Unidos, que ese sí que es el mayor castigo de 30, 40 años encerrado. Pero parece un contrasentido ser tan creyente en algunas cosas, ¿no? Sobre todo religiosas, y luego importar la vida a un bledo, ¿no? Cuando tienen que matar a alguien. No se lo pienso, ni es que estamos en lo de siempre. Si estás matando desde los 8 años. Hay sicarios que por $50 con 8 años les da $50 y un revólver y al primero que le acerquen a ese van y lo matan. Son gente que ha aprendido y que solo pueden vivir ya de este negocio. No podrían trabajar por un salario, no se acostumbrarían ya jamás a trabajar en un salario. En los años buenos de Cali, Medellín, ahí lo normal era parar a alguien, preguntarle una dirección, que no había GPS ni había nada, claro. Preguntabas una dirección y le dabas $100 de propina al muchacho que te había dado la dirección. Luego las casas que construyó gratuitas en Medellín, todas esas cosas, había muchísima plata en la calle, muchísimo dinero, y así pues quien iba a trabajar, y los que trabajaban vigilando en los tejados, que no vinieran, qué tal, para dar los avisos con las radios, copiando de una radio a otra. Así es como se trabajaba. Y todos, ya cuando eras mayor, pues ibas entrando ya en el sicariado. ...900-137-137 por si queréis preguntar. Richard, has conocido a algunos de ellos. Creo que un amigo tuyo es el Rey de las Esmeraldas. ¿Quién es este? Sí. ¿Quién es este colega? Ese es don Víctor Carranza, buen tipo, fíjate que me llevé muy bien con él, ha muerto hace un par de años, pero con don Víctor, pues era el señor bajito, con bigote así como mexicano, es colombiano, claro, el dueño de las minas de Muzo, y hablando, claro, cuando te quiere contar la historia, yo le pregunté de primera, pero ¿cómo has conseguido tener este imperio y las minas de Muzo, que son las mayores minas del mundo de esmeraldas? Allí cerca de Bogotá, pero que claro, viajar allí hay que ir en helicóptero para que no te corten la cabeza. Y le decía, ¿pero cómo has podido conseguir esto, Víctor? Y el otro, entre tragos y tragos de aguardiente, pues me decía, yo trabajando, cuando unos ya se echaban a descansar, yo seguía trabajando. Digo, no me digas eso, hombre, que sé que tus socios los has tirado desde una avioneta para quitártelos del medio. Y luego eso de que le atacaban las FARC, y entonces él montó los paramilitares para defenderse, fue el fundador de los paramilitares. Nunca te dicen que son malos, pero cuando estábamos cenando le pone la carta, porque trabaja toda la familia, suelen ser familiares, para fiarse de ellos, los que están con las armas en la puerta y son los que nos ponen los platos. Pues nos ponen los platos
Y nos pone la cena el tío amable, súper encantador, y de repente se queda mirando y dice: Raúl, la cena está fría. El tal Raúl, con una UCI colgando, temblaba, porque le había dicho don Víctor que la cena estaba fría. Así se las gastan. La han traído del pueblo, ahora lo calentamos, vamos otra vez. Bueno, le busco la solución, pero no me lo vuelvo a decir que la cena está fría. ¿Y era Richard Corbin muy amigo de ellos? Sí, hombre, estuvo con él el Muzo, estuvo dentro de las minas, le permitió bajar, estuvo, como se trabaja que no debe haber más de 1,5 metros de altura, entre agua, calor. En las minas de Esmeraldas es el trabajo de los más duros del mundo. Luego lo registran a todos los que salen a ver si llevan alguna piedra. Y luego en la zona franca de Bogotá, ahí tenían los almacenes, unas cajas fuertes que eran como habitaciones, y ahí me enseñaba, aunque tengo fotos con él, con las esmeraldas, con cubos de esmeraldas, y él ponía el precio de la esmeralda. Como la esmeralda no tenía quilate, el precio mundial de la esmeralda la ponía don Víctor. Don Víctor estuvo en la cárcel, claro, por supuesto, como todos terminan en la cárcel, fundador de los paramilitares, pero en una cárcel, me lo contaba él, es una cárcel de oro, amigo. Tenía a Yenisei, que era su sobrino, de secretario, y desde allí yo le dirigía todo. Y estuve 6 o 7 meses, pero vamos, yo estaba allí pues como si estuviera fuera para que callara la prensa, que es lo que les ocurre a todos. Todos cuando empiezan a hacer ostentaciones, la prensa se tira encima y el gobierno tiene que actuar. Ya. ¿Tenía algo que ver con el mundo del narco don Víctor? Sí, porque al final es como los paramilitares o la guerrilla o el FMLN, como todos. Es como todos, cuando se dan cuenta unos que están luchando por la revolución, él sacando esmeraldas, que ganaba muchísima plata, pero se dan cuenta que con el otro, y ya tienen socios, como el mexicano, Gacha también fue socio suyo, y empieza a ver cómo funciona esto, dice, hombre, pues a lo que nos vamos a dedicar. Y luego lo que enseñamos a la gente es que nosotros peleamos, hemos fundado esto para defendernos de la guerrilla. No, para defendernos de la guerrilla no, para hacer lo mismo que hacía la guerrilla. Yeah. Para el tráfico, montar en la selva o en la montaña las factorías, porque la guerrilla para eso servía. Estaban acostumbrados a vivir en la selva y podían montar las factorías sin ningún problema allí. Uh-huh. En un momento nos vamos a descubrir algún entramado quizá de los seres que dominan el mundo. Pero antes te preguntan, Rodríguez Gacha tenía mucho patrimonio, creo que se llamaba así. ¿Qué pasó con él? Porque nunca se supo de sus caballos, de sus fincas, ni de las esmeraldas. ¿Qué pasó con él? Rodríguez Gacha, el mexicano, le llamaban. Ese tuvo las grandes... Ese le mataron y tuvo una de las grandes fortunas porque fue al principio, además fue de los que más sacó. Y ahí el Estado intervino, que es lo que pasa siempre, porque tienen todo a nombre de la prima, de la hermana, de la sobrina. Todo eso que aquí valdría o que podría, no es un alzamiento de bienes, allí se lo quitan todo. En Colombia se lo quitan todo. A toda la familia que les han comprado algo, se lo quitan todo directamente sin poder volver. Eso es, ahí no vale el intento de alzamiento de bienes. Todo lo que tenía se lo quedó el gobierno. Todo lo que le pudieron encontrar, porque muchas cosas las tenían en Estados Unidos o en Panamá, que luego vino lo de Noriega y ya se terminó de perder todo. Vale, 2:50, 1:50 las Islas Canarias. Un paso más, tratando de montar todo este programa para dar algunas claves que nos trae Richard Corbin de cómo funciona el mundo, y ya veréis qué curioso. Radio Nacional de España. Somos tu radio. El cínico nos recuerda que miremos al perro, que miremos al animal que también somos nosotros. Clandestinos, extravagantes, perros. Que volvamos a preguntarnos efectivamente cómo debemos vivir. Cínicos. Pues parece que no somos capaces de vivir dignamente, ¿no? Radiogramas con Javier Hernández. Cínicos. Eduardo Infante en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, Solo en podcast. Esta semana el Atlantic Express llega hasta el Cañón del Colorado, que avistó por primera vez el español García López de Cárdenas. Radio Nacional de España. Nuestra sociedad está cambiando a la velocidad de la luz, casi sin percibirnos de ello.
El mundo de las finanzas está también sumido en esa vorágine. Grandes fortunas inimaginables se mueven en la red producto de negocios a veces poco confesables. La venta de armas, drogas o prostitución son algunos de sus ejemplos. Nuestro invitado sabe de todo ello y nos da más datos. Al menos Richard Corbin sabe más o mucho de todo ello y lo ha escrito, plasmado en el libro Muerte. Siempre se me olvida Medellín. Medellín. Es para que lo digas tú. Bah, ya lo sabía. Muerte en Medellín. Se mueve tanto dinero que los bancos están implicados en todo este asunto de los narcos y de todo este mundo, submundo. Pregunto. Hombre, por supuesto, no, por supuestísimo. Esto no se podría hacer sin la gran colaboración de los bancos. No se podría hacer ni se podría mover un centavo si se ejecutaran las leyes, como están de las leyes del blanqueo. Pero claro, tú le dices a un banco, ya vamos a hablar lo más sencillo, en efectivo. Tengo 300 millones, los tengo en billetes, pero los tengo que meter en un banco. Usted me los coge, ¿no? Dice, ya, claro que se los cojo, pero es que le va a costar un 30%. Un 30% de los 30 millones se lo queda el banco y te lo mete en el banco, cuando el banco no es tuyo. Si el banco es tuyo, ese problema lo has eliminado. O si quieres colocar el dinero en efectivo, que es el gran problema que tiene esta gente, eso se coloca en un avión. Te llega un avión en el mismo aeropuerto, salen las máquinas, cuentan el dinero. Hay veces que te tiras un día entero, que se tira Richard un día entero contando dinero con máquinas. Lo meten en el avión, en el momento que el avión despega, le pagan al propietario de los billetes, le dan un 60%, un 40% le descuenta. Pero ese avión, sí. No es el camino, es el camino que lleva luego el avión. ¿No se sabe el camino que lleva el avión? Sí, se sabe perfectamente. ¿Y cuál es? A Turquía, va a Turquía. Y de Turquía pasa a los países árabes. Dices, bueno, ¿y para qué quieren los países árabes tantos dólares en efectivo? Hombre, pues si tenemos en cuenta que el terrorismo siempre se financia con dólares, que encima estamos sacando de circulación un montón de millones que hacen daño a la economía americana, pues ahí tenemos el negocio. Y encima hemos pagado un 40% que hemos ganado de más. Te saludan desde Buenos Aires y desde Marruecos, desde Tánger. Dice un fuerte abrazo al señor Revenga. Interesante el tema. Richard Corbin está contando mucho dinero. Sí, en contadas y en muchas veces no ha querido ir porque le ha olido mal y ha habido problemas. Y le ha olido mal porque siempre huele mal cuando le dicen, mira, es que para pagarlos, le decían, para pagar el seguro y para ganar seguridad y tal, esto cuesta $20,000. Luego vas a ganar 500,000, pero hay que pagar $20,000 para seguridad. Pues mira, para jugarse la vida y que alta probabilidad de que le maten, nunca iba. Y sí es lo que pasaba, pasó en un país del sudeste asiático que no fue y es lo que ocurrió. Ya. Hemos hablado de billetes, de dinero, pero la historia ahora funciona de otra manera, ¿no? Pero ahora ya no son todos numeritos que salen en una pantalla y ya no hay dinero de por medio, ¿no? Solo son ceros, números. Exacto, es lo más fácil del mundo. Cuando te hablan de las normas antiblanqueo, a ti te da un señor en un banco un papel que pone, tienes usted 900 millones de dólares. Y tú ya tienes 900 millones de dólares. O en criptomoneda, te dan un código, ya ni en dinero, te dan un código y tú ese código lo puedes ejecutar en cualquier país del mundo o meterlo en cualquier país del mundo. Antes la imagen que teníamos eso del señor asiático lleno de billetes en el aeropuerto que le habían cogido con las maletas llenas sacando dinero. Ahora no, ahora llevan un pendrive. Ese señor sale ahora con un pendrive donde llegue con el código de la criptomoneda, lo pinchan en una tableta y ya lo tiene allí ingresado en el banco. Es que ese es el problema, los instrumentos financieros. Eso es lo que ha avanzado muchísimo. Pero claro, instrumentos financieros como las MTNs, que son una especie de garantías para más de 100 millones de dólares, para partir de 100 millones. Y esas MTN se hacen para 4, 6, 8 mil millones. ¿Y eso cómo puede
ser rentable. Dicen, hombre, esto se alquila para pagar commodities. A lo mejor hay que pagar un cargamento de petróleo. Tenemos que pagar un cargamento de petróleo y me va a dar usted, me alquila la garantía, la MTN, me la va a alquilar 4.000 millones, vale, a un 40%. Me tiene que pagar usted en menos de un mes 1.600 millones, ¿vale? Tú vas con esa garantía, pagas el petróleo y en lugar de 4 valía 8, con lo cual tú ya has ganado 4, le has pagado los 1.600 millones y todavía te quedan 2.400. Así es como... Pero a lo mejor te dicen en un mes, porque dicen que es un mes, pero no, esto está hecho en 2 días. En cuanto todo es verdad, en 2 días está hecho. Y ya estás prestándole la garantía a otro. Y acabas de ganar 1.600 millones. Y ese dinero nunca ha figurado para nada, simplemente es un documento que te da supongo que te lo da un banco, ¿no? Te lo da un banco con los avales de otro banco, de una cuenta. Simplemente el dinero está en una cuenta. Esa cuenta no se toca. Dice, no vamos a sacar el dinero sin tocarlo. Y es verdad que ese dinero está en una cuenta, no se va a tocar nunca. El banco te hace un documento, un 799 block, y te dice, aquí está este dinero. Ahora con eso ya puedes sacar garantías, puedes sacar lo que quieras. Y ese dinero no se va a tocar. Eso es la garantía de que lo vamos a devolver. Y que lo tenemos, vaya. Lo mejor es que lo tenemos, que ese dinero es nuestro y que lo tenemos. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a prestar, a mover, de una garantía compras otra con el dinero. Bueno, ya empiezas a meter una pelota tal que nadie es capaz de saber lo que hay, lo que estás moviendo y lo que tienes, porque estamos hablando de miles de millones, que no son... Bueno, es que esas cantidades hemos visto en estos países, he visto de 5 o 7 mil millones, muchísimas cuentas. Cuentas corrientes. Cuentas corrientes. Y me decías que la última 30 segunditos nos quedan antes de las noticias. Sí. 17.000 millones en una cuenta corriente. Exactamente. En un país extraño, fuera ya de todos los demás. En un país muy extraño. O sea que existen. Déjame que me recupere y ahora seguimos. Vamos a intentarlo. Detenemos nuestro viaje por esas extrañas tierras. Vamos a dejar paso a nuestros compañeros Carlos Toral y José Luis Aragón, nuestros compañeros de lo informativo que nos la sirven. Tras ella regresamos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram, y 900-137-137, nuestro teléfono. Regresamos enseguida con más enigmas y sobre todo para descubrirnos Richard Corbin, quizá quien domina el mundo. No vayáis que enseguida regresamos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.